Vale. Tengo un caso. Sí, amigo, cuéntenos. En el cual un compañero pues roncaba y le regalé una tarjeta y en un principio dejó de roncar hasta las 3 semanas que empezó un poco a roncar. No tanto como antes, sí, pero empezó un poco a roncar y todavía está roncando un poquito. Sí. Eso... Lo lamentamos por la gente alrededor que no puede dormir, en principio. Sí. Ese caso, ¿se puede hacer algo al respecto? Como decíamos antes, es muy difícil que el dispositivo solucione problemas anatómicos. Es decir, muchas veces los ronquidos son resultados o secundarios a un proceso respiratorio obstructivo que se da de manera posicional en mucha gente y que me encantaría que dependa de un proceso energético, pero lamentablemente no depende exclusivamente de un proceso energético. Por lo tanto, me costaría darte una respuesta respecto de si se puede hacer algo solamente con el dispositivo para que eso mejore. Lo que sí te puedo decir es que utilizando el accesorio, seguramente sus fases de sueño, su respiración y su oxigenación, al estar modificada y mejorada en distintos aspectos, porque recordemos que esto funciona en todas las células al mismo tiempo, entonces tanto su sistema nervioso central en las distintas fases del sueño va a estar más estabilizado, su sistema respiratorio va a funcionar de manera más correcta, porque tiene mayor sustrato para funcionar, y como veíamos en el ejemplo de la foto de la sangre, al estar mejor la sangre transporta el oxígeno de una manera más eficiente, entonces esa respiración y ese proceso respiratorio es mucho más eficaz, lo cual no significa lamentablemente para toda la gente alrededor de esta persona que va a dejar de roncar. El ronquido en particular suele ser una cuestión muy posicional y que tiene que ver con una cuestión multifactorial, lamentablemente. Entonces, lo que a una persona le funciona para el ronquido, quizás a la otra no. Entonces, lo que yo te sugeriría en este caso, que aparte del dispositivo, que lógicamente va a mejorar todo lo que ya habíamos, lo que dijimos antes, que haga una consulta para ver en qué momento de su sueño se generan estos ronquidos y en qué posición, porque suele ser muy frecuente que los ronquidos se den en determinadas posiciones y por ahí se corrijan cambiando las posiciones en la que duerme. Esto estamos todos como una expresión de deseo, ¿no? Por supuesto, porque no es algo que podamos asegurar, pero yo creo que sí va a mejorar. No te podría asegurar que se le quite completamente los ronquidos, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta, gente linda? Gracias. No, un placer, un placer. Otra pregunta. Sí, claro, aprovechamos que tenemos el micrófono cerca. Sí, por eso. Todos juntos. Cuando empecé a ponerme la tarjeta, sí, tanto yo como otra compañera, sentimos un poco de ansiedad en ciertos momentos. Sí. ¿Eso es parte de la limpieza? Sí. Si sucede durante el primer tiempo, sí. Si esa ansiedad no dejó de estar presente, es porque quizás esté sobreexpuesto. Entonces quizás lo que podrías hacer es intercalar un poco el uso, es decir, usarlo un poco de manera más dosificada, quizás retirarte el dispositivo un par de horas y ver si notas algún tipo de cambio con respecto a la ansiedad. La ansiedad a nivel químico, podemos llegar a decir que se manifiesta como un aumento de interconectividad y un aumento de excitación de muchas zonas del cerebro al mismo tiempo. Entonces es normal que en un contexto donde uno está expuesto a una determinada energía, que en este caso es bastante potente, se activen o se hiperactiven o estén un poco más hiperreactivas, como le llamamos nosotros, de distintas partes del cerebro al mismo tiempo. Por lo tanto, te recomendaría que si persiste esta sensación de ansiedad, que reduzcas un poco el uso, en el sentido de que quizás lo dosificas a un par de horas. Por ahí te lo puedes retirar el dispositivo a la noche y probar qué sucede durante el día, pero realmente no creo que tenga una correlación directa exclusivamente con el dispositivo, salvo que perdure en el tiempo. Gracias. Por favor, encantado. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí, nuestra amiga por allá. Buenas. A ver, antes hemos hablado de las células. Sí, Entonces, nos encanta hablar de las células. en el caso de una
célula cancerígena, ¿cómo Sí. se...? Excelente el pie que me acabaste de dar. Lo que sucede con las células cancerígenas en general es que lo que tienen alterado por distintas y por muchas causas es el funcionamiento del ADN y del material genético que tienen dentro, lo que hace que funcionen o que se manifiesten de manera aberrante. Técnicamente una célula cancerígena es una célula que no está cumpliendo su función o que está proliferando de más, creciendo de más en un contexto en el que no lo debería hacer. Entonces, eliminando los radicales libres, que son estas distintas sustancias producto del metabolismo de la célula que existen, el funcionamiento de este núcleo celular y la armonización de lo que sería el núcleo de la célula y el material genético que hay dentro funciona de otra manera. Por lo tanto, esto no significa que van a desaparecer las células cancerígenas, sino que es muy probable que al existir una armonía global en lo que sería el funcionamiento de la célula, se evite quizás una proliferación, puede que se evite una recidiva y puede que se estabilicen determinados cuadros que de otra manera no se estabilizaban. También quiero ser categórico, como dijimos antes, que esto no suplanta ningún tipo de quimioterapia. Quimioterapia o radioterapia o cualquier tipo de terapéutica específica. Lo que sí hace es generar un ambiente propicio para que nuestro cuerpo se empiece a recuperar más fácilmente. Pero sí, totalmente tiene un efecto, al ser una célula, tiene un efecto realmente increíble en los casos de pacientes oncológicos. También ayuda mucho en los pacientes oncológicos el tema de la claridad mental y todo lo que hace a nivel de nuestra parte emocional, porque una persona que tiene un diagnóstico, una patología oncológica, una de las primeras cosas que se ve afectada, o una de las primeras cosas que nosotros tenemos que prestar atención como médicos, es a la salud mental, que no suele ser lo más frecuente que se realice, pero me parece que si una persona está íntegra y tiene su componente emocional estable, su cuerpo va a funcionar de otra manera, por lo tanto su recuperación va a ser otra. Así que yo creo, no sé si responde la pregunta, pero sí, actúa también a nivel de las células cancerígenas. Tengo otra pregunta más. Pregunte. Ya que estamos. Sí, claro. Que la busque. Me gusta que toman nota, buenos alumnos. Vale, antes has hablado de las contraindicaciones Sí. y que los marcapasos no eran una contraindicación. Exacto. Mi pregunta es, no entiendo porque algunos cuarzos sí que es una contraindicación tenerla cerca del marcapasos en este caso, porque sí que tiene ese efecto piezoeléctrico y esto no. El tema con los marcapasos y el cuarzo tenía que ver con una generación antigua de marcapasos, que todavía, por una cuestión temporal, siguen estando implantados. Claro. Por suerte, mucha de esa gente todavía está viva, entonces se les limita la utilización porque el tipo de baterías que se utilizaban en esos implantes en una época eran muy sensibles. Entonces, por suerte se modificó esa tecnología y hoy los implantes tienen otro tipo de alimentación eléctrica que hace que no haya tanta interferencia. El cuarzo es muy potente para recibir energía, por lo tanto se carga muy rápidamente de energía y por lo tanto puede ser una fuente de emisión muy potente de energía, que en este caso en particular con las tecnologías nuevas y con los implantes de última generación no tendrían contraindicación en absoluto. Y antes has hablado de las enfermedades mentales y ya que estamos... Sí, claro. Son las más divertidas aparte. Por ejemplo, la esquizofrenia podría ayudar a mejorar los síntomas. Por supuesto, por supuesto. Químicamente, volviendo a hablar del tema de la química, nuestro cerebro es una máquina eléctrica cuya intercomunicación entre células depende de liberación o de robo de que se liberen determinados químicos al torrente o de que ¿cuál sería la palabra? Que se guarden dentro de la célula otros. Entonces, lo que se ve en pacientes con esquizofrenia es que independientemente de todo el tipo de terapéutica, ya sea psicológica o psiquiátrica puntual de la medicación, el tener un contexto propicio, es decir, el tener un campo y un ambiente que sea bueno para que la célula funcione de manera óptima, lógicamente hace que se disminuya mucha de la incidencia de la patología de base, es decir, disminuyen los episodios. Si es que tiene una esquizofrenia con episodio, pues por supuesto hay distintos tipos de esquizofrenias. Entonces, si son esquizofrenias episódicas, disminuyen los episodios, y si la esquizofrenia o el proceso es muy severo, lo que hace es que se estabiliza de una manera, por supuesto, siempre coayudado de la medicación habitual, que recuerdo que nunca hay que abandonarla,
Pero sí, por supuesto que se ven beneficiados. Como cualquier proceso eléctrico de nuestro cerebro, se ven completamente beneficiados. Ya tengo otra amiga con una pregunta. Vamos a hacer la última porque si no después no... Después la hacemos en privado porque si no termina la... Sí, pues volvemos a hacer de última otro espacio de preguntas al final. ¿Le parece? Hacemos otra ronda. Exacto, hacemos otra ronda. Sí. Mi amiga, la escucho. Gracias. Yo lo que quería saber cómo actúa esa energía cuántica Sí. sobre la intercomunicación celular. Sabemos que Bien. hay como una autopista de comunicación Sí. celular, ¿no? Total. Si eso está, si no está bien, si esa comunicación no está bien, Sí. pues lógicamente los mensajes son erróneos Ujú. y las células como que ahí interviene también. Sí. Y ya termino con esto. Ujú. ¿Y cómo interviene sobre el pH sanguíneo? Ah, O sea, ¿cómo gran pregunta y interviene? buena pregunta nos ha hecho. Voy a arrancar con el tema del pH. Lógicamente, al tener la estructura del torrente sanguíneo y de las características bioquímicas de la sangre, unas condiciones un poco mejoradas, el pH de la sangre, como dijo la doctora, el agua también se ioniza y nosotros somos en gran parte agua, nos hidrogenizamos y nuestro pH se modifica. Nuestro pH se modifica y empieza a funcionar de una manera más eficiente y el control de ese pH requiere mucho menos, si se quiere, esfuerzo metabólico de nuestro cuerpo. Por un lado, ese es el tema del pH. Por otro lado, vuelvo al tema de las neuronas que le comentaba a nuestra amiga ya. Que las neuronas uso el ejemplo de la neurona porque es lo más fácil de entender a nivel eléctrico. Donde termina una neurona y empieza la otra, hay un muy pero muy pequeño espacio. Ese espacio es el espacio sináptico, se le llama, que es donde intercurren determinados procesos químicos que hacen que una célula se excite y contagie a la de al lado. Eso se realiza mediante la liberación de distintos productos que genera cada una de las neuronas. Entonces, como habíamos visto antes que el accesorio funcionaba a nivel de la homogeneización de lo que sería el funcionamiento celular, teniendo en cuenta que disminuye la cantidad de sustancias tóxicas producto de ese metabolismo de la célula, lo que termina sucediendo es que la liberación, la producción, la cantidad disponible de los determinados, llamémosle neurotransmisores, pues se llaman así los neurotransmisores químicos, está mucho más optimizada. Es decir, si antes había 10 neurotransmisores, ahora con el dispositivo puede que la célula tenga la capacidad de producir 15, 20, dependiendo de cada persona. Entonces, eso como consecuencia trae que esa intercomunicación, esa excitación que se transmite de una célula a la otra, sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Que, digamos, opuesto a lo que sucede en casos en los que se agotan esos neurotransmisores, que es muy frecuente. Muchas de las patologías neurológicas tienen que ver con que nuestras células por distintos motivos no tienen la capacidad de ir regenerando esos, si se quiere, esos vehículos químicos de comunicación. Entonces, al no tener más nafta para moverse, la célula se queda quieta. Lo que termina sucediendo acá es que al estar los procesos metabólicos de la célula optimizados, la célula funciona mejor y produce mayor cantidad de estos neurotransmisores, lo que en consecuencia trae que la célula se comunique mejor. Así que sí, totalmente. Bueno, gente linda, terminamos esta pequeña etapa, seguimos y después abrimos otro espacio de preguntas porque al menos tenemos una compañera acá que tiene dos preguntas más tenemos. Así que 3, 4, bien, 5, 6. Vamos, me gusta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos una lista de preguntitas de gente, ¿no? Me acuerdo que era precisión los deberes. Mi amiga por acá primero. Me acerco por el micrófono. Hola, bueno, en principio adquirí la tarjeta cuántica, más que todo porque tengo secuelas de hace 3 años de llevar quimio a nivel del sistema nervioso periférico. Pues tengo neuropatías en manos y pies, siendo más exacerbadas en pies que muchas veces me impiden hasta poder caminar bien. Si es verdad que noté en lo que es el dolor neuropático, colocándome la tarjeta alrededor de los pies con calcetines, un alivio, pero no siento
alivio en cuanto a lo que es el hormigueo. Como fisioterapeuta me he colocado TENS, todos los agentes físicos posibles, pero tengo grabada pues en mi mente que el oncólogo me dijo que era irreversible. Ya una vez que pasado un año siguiera con las neuropatías, ya era irreversible, porque el oxitocino, que es uno exacto de los citotóxicos, van directamente al sistema periférico, nervioso periférico, y bueno, lo que es la conducción nerviosa, pues ya, sí. Entonces quería saber si, tengo que referir que sí, que a nivel de claridad mental me siento mucho mejor. A veces no sé si es sugestión o no, porque tengo mis dudas como ser humano, sí, y quería decirla, más que pregunta, quizás estoy pensando en voz alta. Bueno, y si te pregunto ya directamente, ¿podría esto erradicarse, estas neuropatías con el dispositivo? Primero, gracias. Me alegra mucho que haya terminado la quimioterapia. Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso periférico es bastante particular porque tiene que ver con una cuestión más mecánica que eléctrica. El sistema nervioso periférico tiene que ver, hagamos la idea que son cables literalmente, y lo que muchas veces sucede con esos cables con determinados tratamientos quimioterápicos es que lo que se altera es la conductividad de lo que sería la parte interna del cable. Entonces, que queda como una especie de cable pelado. A lo que por ahí se refiere el colega que es irreversible, en muchos casos, es que vuelva a su estructura habitual la vaina que recubre los distintos nervios. Lo cual no significa que la conductividad no se pueda ver alterada. Es decir, es muy probable y es muy frecuente de ver que gente que le han dicho que hay cuestiones que son irreversibles terminen mejorando. Si nosotros como médicos, al menos hablo en mi caso particular, yo nunca prometería ni un resultado, ni diría que algo es imposible, porque la realidad es que yo no lo sé. Yo he visto cosas imposibles salir del quirófano. Yo antes de hacer imágenes hacía neurocirugía justamente, y he visto gente recuperarse de cosas que a priori los libros, la medicina y la ciencia interpretarían como imposible, desde lo biológico. Por eso es que me animo a decirte que no sería tan absolutista como el colega en decir que es imposible. Sí te puedo decir que es muy poco frecuente que suceda, y que en el caso de que suceda son procesos que duran mucho tiempo, porque el efecto citotóxico, o sea, el efecto agresivo de la quimioterapia con las células, es algo que no se puede cuantificar, porque así como esto tiene distintos tipos de efectos en distintas personas, la quimioterapia también. Uno siempre sabe que los medicamentos, cualquier tipo de terapéutica, tienen resultados específicos y puntuales, pero hay muchos que no son contemplados o que no se pueden estudiar. Entonces es muy difícil saber y muy difícil asegurar qué resultado y qué cambio van a haber en tu organismo en particular con respecto a esta terapéutica que vos tuviste que utilizar. Yo lo que sí creo es una postura personal y una creencia mía personal, que con el tiempo esa reestructuración, las distintas células tienen distintos tipos de recambio. Las del hígado, como habíamos hablado antes, se regeneran un poco más rápido que el resto. Lo que sucede en el sistema nervioso y con lo que justamente lo que recubre los cables es que suelen tardar un poco más de tiempo. No me animaría a decir bajo ningún concepto que es algo que no sea posible. Para mí es completamente probable. Yo he visto cosas mucho más imposibles, entre comillas, que sucedieron. Por lo tanto, si se quiere, lo que te puedo recomendar es que sigas creyendo, que sigas con la intención puesta en que eso suceda, y que dediques esa energía mental a los otros aspectos de la vida que son bellísimos, y que quizás no prestándole atención o no estando tan con el foco puesto en algo puntual y específico, que a priori por lo que veo no creo que moleste tanto, yo creo que las cosas suceden de una manera distinta en ese contexto. Así que creo que es posible, es probable, no creo que sea imposible. No, para mí no existe nada imposible. Esto también es una postura mía personal, no quiero trasladarlo. Tenemos más preguntas. ¿Quién más? Mi amiga por acá. La veo con el bracito. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Buenos días. También tengo que agradecer a Mónica el hecho de que tenga mi dispositivo. Bueno, está por detrás en el fondo, Mónica. Me pregunta por el bracito, pues a ver, me caí, pero gracias a Dios llevo
dispositivos y no me duele ni me he tomado una sola pastilla. Muy bien, amiga, me alegro. Nada. Sí que todo lo que tengo en mi entorno, las personas que mi intención era ayudar, a nivel físico, todas han respondido como que les ayudo mucho. Mi duda, mi pregunta es, por ejemplo, en el tema de los virus, ¿cómo nos ayuda el dispositivo o el accesorio? Porque sí que es cierto que a nivel dolor, a mí me ayudó con la mano, que no me podía mover la mano, tenía rigidez y dolor, y en 3 semanas se me pasó. Pero y otras personas han podido caminar también de mi entorno y están muy agradecidas al dispositivo. Pero en el tema de los virus, ¿cómo nos puede ayudar tipo COVID, tipo, en fin, cómo actuaría el dispositivo? Gracias. A vos, primero me alegro mucho por tu entorno, que estés mejor. Segundo, el tema de los virus. Justo el testimonio de Chesca, que hablaba del hombre que tuvo un problema en la lumbar producto de una lumbar. Quillo. Le dicen ustedes quillo. Bueno, él particularmente tuvo una infección viral, que es muy frecuente. Yo lo veía mucho más en neurocirugía en mi etapa previa de la profesión que ahora haciendo radiología y demás. Lo que sucede con nuestro sistema inmunológico en particular, que depende en gran medida de unas células que están dando vueltas en nuestro torrente sanguíneo. Hay muchas partes de nuestro sistema de defensa, por decirlo de una manera, que podremos estar 5 días hablando, que no tiene sentido, bueno, no viene el caso, pero lo importante es que nuestro sistema de defensa es muy difícil evitar que un virus ingrese o que una bacteria ingrese, porque es algo que no depende de nosotros y no depende de algo, digamos, de algo que nosotros podamos hacer como personas para evitarlo. Lo que sí podemos hacer es tratar de que nuestro sistema inmunológico esté lo más preparado posible para poder llevar a cabo y defendernos de ese tipo de infecciones. No existe ningún tipo de tratamiento específico, bueno, sí para algunos casos, para el tema de los virus, porque por lo general todos los tipos de terapéuticas para tratar los virus tienen que ver con evitar que haya complicaciones durante el proceso que toma el cuerpo en curarse. Es decir, con una bacteria nosotros, por suerte, se encontraron determinados antibióticos que hacen que la bacteria o no prolifere o muera. Con los virus es muchísimo más difícil atacarlos directamente, por lo tanto, lo que se optó a nivel médico, entre comillas, es una terapéutica de generar un ambiente propicio para que el cuerpo se cure solo. Lo que pasó con este muchacho Quillo es que el haber estado en contacto con una fuente muy fuerte de corticoides que hacen que nuestro sistema inflamatorio funcione distinto y el haber estado expuesto a toda la medicina cuántica hizo que su cuerpo tenga una mayor facilidad para recuperarse de una infección. Esa es la parte que me parece muy importante destacar, porque no es que nosotros podemos evitar que suceda, me encantaría que fuera así, pero sí podemos hacer que nuestro cuerpo esté mucho más preparado para combatirlo. Y por otro lado, vuelvo al tema del poder de la intención. Me cuesta mucho creer que haya un cuerpo enfermo con una mente sana. Entonces, si uno está convencido de que está bien, si uno está seguro de que su cuerpo está estabilizado, es mucho más difícil, mucho más poco probable que un virus o cualquier agente externo lo perjudique. Llámese virus, llámese malas energías de alguien, llámese cualquier agente externo. Entonces yo creo que si nosotros mentalmente estamos predispuestos y capacitados para entender, aceptar y comprender conscientemente todo lo que nos sucede, nuestro cuerpo va a estar de la misma manera. Entonces no me preocuparía por el virus como entidad, sí me preocuparía por yo estar en un estadio propicio para evitar que cualquier otro agente externo me perjudique. No sé si responde a la pregunta, pero no hay una interacción directa entre la cuántica y evitar que un virus tenga algún tipo de contacto, algún tipo de efecto con nosotros. Lo que sí sucede es que podemos favorecer la recuperación y tener una mejor permeabilidad, estamos un poco más impermeables a todo lo que sería externo. Estamos más protegidos desde ese aspecto. Me alegro mucho que estés mejor de brazo. Sí. Cuestión de tiempo, el eso se suelda solo. Me lo van a quitar en breve. Sí, vamos, mejor. Y puedes moverlo rápido. Sin pastillas. Sí, mejor no tomes nada. No tomes nada. Tengo 2. Paso primero con esa que está un poco más cerca. ¿Sí? Pues yo por Marely, yo no la tengo directamente, pero la tiene mi madre y mi tía.
Mi tía hace 9 meses que tiene una bacteria en la pierna y claro, ahí va la mujer, es mayor, tiene 84 años, tiene la tarjeta y ¿es conveniente que se la ponga directamente en la herida? Sí, sí, de hecho, permiso, Sí. para que lo escuche también. Sí. El solo hecho de tenerla a menos de 50 centímetros, como decía Yanni, del cuerpo, ya lo está ayudando. Pero se ha visto que tenerlo sobre una zona específica y puntual de dolencia, de malestar, una herida, una cicatriz, tiene como un poco de mayor potencia. Es un poco más directo el efecto, por decirlo de una manera. Entonces no me parece para nada mal que se ponga el dispositivo sobre la zona en cuestión, que seguro, al margen de que al cuerpo le va a hacer bien, al estar mucho más cerca de la zona afectada le va a hacer mejor. Tenemos el caso de ella también, que la tiene acá en la rodilla, es decir, favorece la recuperación de los tejidos cuanto más cerca está del tejido afectado. Eso es completamente así. Así que sí, que lo tenga cerca. Mi amiga, en el fondo. Hola, muchas gracias por dejarme con las preguntas, ¿no? Entonces, yo tengo una duda. Sí. Si se ha visto, se ha investigado o... ¿quién? A ver si sé decirlo. El dispositivo, no me sale la palabra, si se ha visto cómo interfiere en la degeneración cognitiva de las personas, o sea, en la vejez o en el Alzheimer, tipo Alzheimer. Y también otra pregunta, porque he visto que el diapositivo lo llevas a verde y nosotros lo llevamos a azul, la diferencia del color. Estética. Es El mío más estética. lindo para mí. El tuyo. Con respecto a la enfermedad neurodegenerativa que vos mencionás, como todo proceso dependiente de células y de proliferación de células y el correcto funcionamiento de células, por supuesto que se ve beneficiado. Es decir, si bien hoy no está del todo muy claro cuál es el origen de muchas de esas patologías, también se sabe que los tratamientos son tendientes a buscar que haya mayor proliferación y mayor interconexión entre las neuronas que quedan funcionantes. Entonces, lo que sí se ha visto es que en muchos procesos neurológicos lo que sucede es que esa interconexión, al estar mejorada entre las neuronas y esa comunicación al ser mucho más efectiva, tienen mejores resultados. Hay gente que, por ejemplo, por cuestiones, voy a poner un ejemplo concreto, epilepsia o gente que tiene temblores esenciales o temblores Parkinson o cualquier parkinsonismo que se le llama médicamente a alguna enfermedad con temblores, digamos, tienen o cesan los temblores o mejoran considerablemente. Y tiene mucho que ver con que esos temblores son producto de que hay como todo el tiempo se están disparando digamos, impulsos que estimulan a la célula que se contraiga. Entonces, al tener un poco más reordenado la funcionalidad de la célula, esa intercomunicación entre las distintas células del sistema nervioso está mucho más favorecida, entonces se evita que hayan descargas que son aberrantes, como le llamamos nosotros. Entonces, hay gente que tiene crisis epilépticas que tiene mucha menos frecuencia o la intensidad son mucho menor, y gente que tiene trastornos cognitivos que en definitiva son, digamos, trastorno cognitivo, epilepsia, Parkinson, la mayoría son producto de que hay alguna falla en la comunicación de las neuronas por algún motivo. Entonces, el solo hecho que la célula tenga sustrato para funcionar mejor hace que cualquier patología celular cerebral se vea beneficiada. Así que completamente tiene beneficios también en ese aspecto. Sí, sí. Y lo que me decías del tema del color es porque esta es la nueva generación. Yo tengo la suerte de tenerlo un poco antes, ¿no? Pero bueno. Exacto, estoy presumiendo, tal cual. Y bueno, algo tengo que hacer acá. Tal cual. Mi amiga al lado también tiene otra pregunta. Buenas, gracias. Que me gustan muchas veces los comentarios que escucho, que a todo el mundo le beneficia, y mi pregunta es por qué yo no me estoy beneficiando cuando tengo un espolón en el pie, que me lo he puesto para ver si va mejor, y yo estoy consiguiendo todo lo contrario. Es tal el dolor que estoy consiguiendo que me pega unos pinchazos, que el pie me salta. Sí, inclusive el dolor de la planta del pie me traspasa a vértebra. Pero es que estoy en un estado, estoy para acostarme, estoy como parece que me haya pasado un camión por encima. Sinceramente, tengo problemas del suelo. Pero es que ahora mismo parece que yo qué sé, estoy para acostarme. Pero es que esto del pie, yo quiero también que se me mure. Sí, gracias.
matiz. Añada. El Sí. matiz es que se la acaba de poner. Se Ah. la acabo de dar ahora. Y está en Ah. plena reestructuración energética. Gracias. Vale. Mi abuela recuerda, claro. Claro, primero, me alegro que lo estés probando. Segundo, justo lo que vos estás manifestando son dos cosas. Uno, lo que decíamos, que hay mucha gente que quizás no sienta nada y que no significa que no esté funcionando porque hay muchos cambios que son imperceptibles. Y lo otro es que tuviste poco tiempo de exposición todavía. Y por otro lado, durante los primeros momentos de exposición suele pasar que haya quizás una exacerbación de algunos síntomas hasta que el cuerpo se acostumbra a funcionar de manera distinta con toda la energía que tiene por exposición. Lo que te puedo sugerir es que si lo tenés persistentemente puesto el dispositivo, quizás pruebes con dosificarlo un poco y ver si de esa manera mejoran los síntomas del pie, o si de esa manera te das cuenta, o de una manera un poco más consciente, de si cambia o no cambia. Una de las mejores formas que nosotros usamos para ver si está o no funcionando es retirarlo un poco, alejarse o dosificar un poco el uso, para de esa manera estar un poco más atentos a qué pasa si lo tengo puesto, si no lo tengo puesto. Vuelvo a aclarar que no tiene eso nunca va a solucionarte ni resolverte el problema, porque lo lamento, perdón, pero no te quiero mentir, no puedo mentir. La realidad es que no es algo que ofrezca una cura, pero sí es algo que va a ayudar a que todo el sistema que implica que trate de mejorar y curar la patología que tenés funcione de una manera un poco más óptima. Lo que te puedo sugerir es eso, que quizás trates y pruebes con dosificarlo o quizás con ponerlo de manera directa sobre la zona por un tiempo. Si está directo, quizás por probar retirártelo de la zona, porque quizás si te da mucho dolor puede ser que sea por la sobreexposición. Quizás colgártelo como lo tengo yo y ir dosificando un poco el uso en tiempo. Quizás usarlo durante el día, en la noche retirártelo. Como decíamos antes, es muy particular y muy personal el efecto que tiene en cada persona. Vos vas a ir conociendo con el tiempo qué tipo de efectos y cómo te repercute a vos en lo particular, y de esa manera te vas a dar cuenta que seguramente vas a ver un beneficio, solo que quizás no dure o no sea tan inmediato como quizás otros tipos de cambios. Gracias a vos. Tengo otra amiga, paso por este lado. Otra amiga más. Me dicen acá que es la última, ya me retaron. Porque si por mí hablo. Sí, ¿no? A ver, yo quería hablar de la Gracias por venir. Y bueno, tenía con el cuello enorme. Yo tengo el mismo problema. El cuello, la postura terrible. Y entonces le dije a María, ¿dónde está un poco? Se lo he prestado. Cobrar el alquiler, se lo prestaste. La cosa que lo he tenido muy poco tiempo y le dije, ¿cuánto puedo ir a parar? Teníamos una pregunta pendiente antes. La exposición del vaso de agua, se dijeron 7 minutos y luego beber. ¿Cuánto tiempo? Al menos 7 minutos. Al menos 7 minutos. Al menos 7 minutos. De 7 minutos para arriba. Cuanto más expuesto está mejor, pero al menos 7 minutos. Y si pongo, si ponemos una botella de agua y la ponemos de 20 minutos, 30 minutos, se ioniza ese agua, ¿en cuánto tiempo la puedes consumir y tiene esa ionización es muy difícil de cuantificar, porque los iones de hidrógeno, lo que sucede es que el agua se hidrogeniza. Entonces lo que termina sucediendo es mucho más difícil cuantificar cuánto tarda en depurarse esa agua. ¿Por qué? Porque el agua de acá no es la misma, lamentablemente, que en distintos lugares. Entonces tienen características químicas distintas. Entonces desde ese lado es un poco más difícil asegurarlo, pero lo que sí se sabe y está estudiado es que a partir del 7º minuto en adelante se observa un aumento categórico de la cantidad de iones de hidrógeno y de cambio del pH. Es decir, por eso es que nosotros aseguramos que después de los 7 minutos comienza a ser mucho más efectiva la ionización del agua. Sí. Gracias. Por favor. Sí, le pasamos a la última, porque después no se Para meditar es buenísimo, para usarlo durante la meditación, para usarlo durante la actividad física, porque aumenta la resistencia, la movilidad, la velocidad. Usarlo bajo el sol, por supuesto, que es mucho mejor, porque es una fuente natural y
básica para nosotros de energía Hola, pues a mí me gustaría cómo funciona la tarjeta en la osteoporosis y en la Muy buena pregunta, sí es cierto. Artritis, tenemos articulaciones inflamadas. Básicamente ese es el concepto de artritis. En cualquier proceso inflamatorio de cualquier origen necesitamos de células sanguíneas, que son las que van transportando los distintos tipos de nutrientes y van transportando toda la información necesaria para solucionar el proceso. Por lo tanto, teniendo células que estén funcionando de manera más optimizada, los procesos antiinflamatorios o desinflamatorios, entre comillas, de nuestro propio cuerpo van a verse favorecidos. Entonces, por un lado, va a ser mucho más efectiva la forma de resolverlo que tiene nuestro cuerpo, la forma de combatirlo, entre comillas, y por otro lado lo que va a pasar es que a nivel mecánico, al haber mayor estabilidad, mayor fuerza y mayor resistencia, la funcionalidad de la articulación también se ve beneficiada indirectamente. Es decir, tiene un beneficio doble que no solo tiene que ver con la recuperación celular, sino también con todo lo que sería la distribución de la carga de los pesos, con la estabilidad, la mejora en la estabilidad de la fuerza y la resistencia. Entonces funciona de otra manera la articulación, funciona de manera un poco más optimizada independientemente del proceso inflamatorio que tiene. Y con la osteoporosis lo que sucede es que en muchos casos de osteoporosis lo que sucede es que se dificulta la llegada del calcio a los huesos o el almacenamiento de ese calcio en los huesos. Entonces, las células madre que hablábamos anteriormente, muchas de ellas se localizan y tienen su origen en la parte interna de nuestros huesos. Por lo tanto, si ese mecanismo y ese funcionamiento celular está optimizado, lógicamente le van a llegar mejores cantidades y de manera más sencilla al hueso para recuperarse. Lo cual no significa que evite el proceso lógico y paulatino de nuestro cuerpo de dejar de perder calcio. Eso es algo que también es inherente a un montón de factores genéticos y otro tipo de cuestiones. No es una solución ni una cura, pero sí, por supuesto, eso ha beneficiado totalmente. Bueno, gente linda, perdón, pero no me dejan hacer más respuestas. No me dejan por ahora, después en privado lo hacemos. Termina la charla y nos vemos acá afuera y me consultan, no hay ningún problema. Ah, sí, claro. Nuestro amigo. Hola, me llamo Toro. Voy a contar brevemente la experiencia que he tenido yo con el accesorio. Sí, claro. Resulta que mi mujer tenía uno y yo no lo sabía, pero lo ponía todas las noches, lo ponía debajo del cojín, del almohadón. Y me preguntaba al día siguiente si había dormido bien y si había tenido rampas, porque yo padezco mucho de rampas, ya hace muchos años. Y total, es que decía, no, he dormido bien. Dice, ¿te ha cogido rampa? Digo, no me ha cogido. Y así durante 3 días. Me preguntaba lo mismo. Y al final, pues se tenía que ir a trabajar y se dejó el accesorio allí y me dijo, dice, póntelo. Y yo me lo puse. Y desde entonces lo llevo puesto, ya se tuvo que comprar otro. y hace ya, hará 3 semanas que lo tengo. Y en 3 semanas absolutamente ni una rampa. Por la noche, normalmente me cogían por la noche cuando me estiraba y me cogía fuerte en el tobillo y el dedo gordo, se me ponía así tieso y no había forma. Me tenía que tirar de la cama corriendo y ponerme de pie, e incluso a veces me cogía 2 o 3 veces. Y es que no podía del dolor. Y ya llevo 3 semanas que absolutamente no me coge nada. Y he estado 5 años seguidos con los dolores y ni médico, ni especialista, ni nada. Yo no sé lo que tiene esto, pero vamos, yo no me lo voy a quitar. Muchas gracias.